Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ella es rubia y él casi califica como humano. Bienvenidos a Relación Tóxica. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Relación Tóxica. Este es el episodio número 9 y hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. O el cancel culture, como lo vemos en Twitter, ¿no? Como lo vemos en las redes sociales mamalucas, ya sé. En toda esta locura actual de redes sociales y pues la forma de popularización de ideas de todo mundo, ¿no? Yo quiero volverme famoso por mi posición respecto a tal o cual tema, y el medio más sencillo y más económico para todos son las redes sociales. Exhibitei estos podcasts. Ya sé que bueno, eso democratiza la comunicación, pero fíjate que justo yo creo que este tema de la cultura de cancelación, la doble cara que tiene o el riesgo es ahora este bullying grupal, ¿no? Que se vuelve contra ciertos personajes públicos, porque tienes que ser un personaje público para que aplique la cultura de la cancelación, Bueno, ¿no? sí y no, porque de alguna manera también le llega a suceder a gente de a pie. Pero a lo mejor antes de evaluar la relación tóxica, pues vamos a ver el fundamento detrás de la cultura de la cancelación, ¿no? La lógica de la gente que empieza cuando determinas que una persona tiene que que el público en general o la audiencia que tenga esta persona determina que hay una necesidad de responsabilidad en base a tu idea, tu fundamento, tus acciones o tus palabras, ¿no? Es decir, si tú dijiste que no te gustan los coches rojos, entonces jamás te quiero ver manejar un coche rojo. Si tú dijiste que estás a favor de que la gente no tenga mascotas, entonces más vale que tú no tengas mascotas, ¿no? Por ahí empieza parte del tema de decir, tienes que ser tal y como te vendes, ¿no? Que fíjate que por un lado creo que está bien mantener un grado de congruencia entre lo que comunicas, eres, vendes, ¿no? Y quieres popularizar, pero luego también, o sea, pues puedes cambiar de opinión, ¿me explico? O puedes evolucionar, o puedes tener Claro, como... en la medida de lo posible la integridad es la mente, las palabras y las acciones, ¿no? Claro. Que seas la misma persona. Vamos, porque eres persona, olvídate de si eres público o no. El tema creo es como con esta, ay, se me fue el nombre, pero una youtuber famosita que se ponía como la crudivegana súper famosa y entonces, ajá, es que yo sé que tú no sabes qué es eso, pero son estos que además de no consumir ningún producto animal, también los vegetales y así lo comen crudo. Y tiene que provenir de fuentes orgánicas y sin Casi. Es que sí, Y entonces sí estoy familiarizado con el término porque yo soy vegano indirecto. Ah, claro que no. Sí, claro que soy vegano indirecto. No yo me existe. como a lo que se comen las hierbitas. Entonces, Claro, por lo tanto, porque soy también las zanahorias tienen sentimiento. vegano, exactamente. Y los conejos también. Entonces, por Los eso unos conejos bichotes de sí. conejo, pues siempre es algo chido, ¿no? y sobre todo si el conejo se parece al de la película de mascotas. Ay, qué cruel eres. Eso lo hace más delicioso. Pero bueno, el punto es que esta chava, o sea, poniéndose como un estandarte de ser cruda y vegana y todo este tema, y en una de estas la cacharon, porque además tenemos estos malos amigos que nos filman y luego suben los videos a las redes. Yo por eso confisco los teléfonos cuando llego a salir. Exactamente. No, entonces alguien la filma y lo sube, no sé si habrá sido alguien que iba con ella o los de la mesa junto, que ese es otro de los riesgos que hay ahora con las redes sociales. Y la pasaron comiendo sushi. Ni siquiera creas que un costillar acá, super cowboy. Oye, pero a lo mejor era el Imeca Roll, que es de papa frita, ¿no? No, sí era de pescado. Sí, Entonces sí. ahí fue donde ya perdió toda credibilidad y todo el tema, y entonces la tundieron en redes, ¿no? Entonces,
creo que tiene que ver también con, o sea, sí, la congruencia, pero de pronto es como entender que pues también somos humanos, que podemos cambiar de opinión, ¿no? Y que además creo, aquí es donde yo estoy un poco en contra, o bastante en contra de este tema del bullying grupal, es como, ¿por qué los demás van a tener derecho a juzgarme en mi vida personal? Exacto. Bueno, o de causar que me juzguen como persona, porque a lo mejor yo podría entender, ¿no? Esta chava que se supone que es cruda y vegana y que no debe de comer sushi y lo que tú quieras, y a lo mejor, pues no sé, si eres el dueño de un gimnasio y propones que hay que vivir una vida sana y toda la onda, y la gente te cree la imagen y a causa de eso se inscriben en tu gimnasio, pues sí, de alguna manera tenemos todos la expectativa de que tengas la integridad de que practiques lo que predicas. En el momento en el que no lo haces, ahí es donde entra el juicio de cada persona, de decir, mira, yo sé que eres un mentiroso y por lo tanto he decidido no seguirte. Pero de eso a que yo me organice con varias personas a decir, es un mentiroso y por lo tanto nadie lo debe de seguir, es muy diferente. Porque ahí ya empiezas a boicotear a una persona. Claro, mira, esta chava se llama Giovanna Mendoza y era conocida en redes como Raw, de crudo en inglés, Ajá. Vana. Vale. Bueno, ya, hasta ahí llegó su fama en este podcast. Y entonces el punto, esto se empieza a conocer más en, pues ya realmente en fechas recientes, ¿no? En 2015 para acá es cuando hemos visto más este tema justo de la cultura de la cancelación, ¿no? Pues sí, y yo creo que mucho es porque entra con la bandera del multiculturalismo, como se maneja últimamente el tema de la inclusión, ¿no? De cuando alguien expresa alguna postura contra otro grupo de personas, inmediatamente entran los paladines del multiculturalismo diciendo, tú no tienes derecho de hacer ese postulado de que no te gusta tal o cual tipo de gente y por lo tanto hemos decidido que te vamos a hacer un juicio público en redes sociales para que nadie te haga caso. Como fue el caso de J.K. Rowling, ¿no? Con sus declaraciones Por ejemplo, ¿no? en contra de la comunidad trans, que ni siquiera creo que hayan sido tan en contra, pues, pero tampoco he leído todas las declaraciones que ha hecho, ¿no? Pero en general sería como el ejemplo, ¿no? Sí, ese es, ese es uno de los ejemplos que podemos Sí. mencionar, porque de igual manera, pues ya sabes, le han tocado a varios cantantes y todo, a gente del medio onda, Cardi B y otros, que pues por lo mismo, ¿no? De repente ese es un comentario que es donde yo creo que entra la frontera de decir en qué momento el juicio moral de una persona es realmente una causa de pues primero que nada de reprimenda social y segundo de este tema de bullying grupal como tú dices para hacerle cultura de la cancelación, ¿no? Si alguien, precisamente, si alguien dice yo no, o sea, no soy vegano y no creo en el estilo de vida vegana, yo pues en ese momento no necesariamente tengo que ganarme la enemistad de los veganos, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que sí se lanzan muchos en defensa de no, es que comes cadáveres y toda la onda, y entonces te empiezan a atacar como si les hubiera robado su conejo para hacer michotes, ¿no? Y es que ese es el tema de justo de la cultura de la cancelación y con lo que yo estoy en contra. O sea, al final, si alguien cometió un delito, pues cometió un delito, pues. O sea, tampoco es como Y hay autoridades que se tienen que encargar claro, de y que lidiar se de eso. defienda. Pero hay muchos casos donde se ha cancelado a gente muy talentosa, ¿no? Y a veces sin tener todos los hechos o sin que sea cierto inclusive, ¿no? Sí, bueno, Y ahí es lo que me parece más grave, o sea, cancelar a alguien cuando lo que estás diciendo además ni siquiera tiene un fundamento real. claro. Y entonces y ahí es donde entran dos cosas. La primera es, como tú mencionaste, en un escenario ni siquiera tienes los fundamentos para realizar la cancelación, pero como alguien te dijo, sigues la corriente y ahí van y hacen la cancelación. Y la segunda es, aún después de que ya se demostró que personas como Johnny Depp, etcétera, realmente no cometieron los delitos o las circunstancias de las que los acusaron,
pues ya su nombre ya quedó manchado, ya perdieron contratos, ya sus carreras están en riesgo y todo. Y no es por defenderlos o un tema así, sino que esto también le pasa a gente común, como decimos. Un comentario en redes sociales de alguna persona de, no, hombre, es que este es un borrachazo, etcétera, pueden hacer que lo corran cuando realmente era una noche de fiesta como la tenemos todos. Sí, ya es un lord. Exacto. Borrachales, ¿no? Ándale, O una lady. Lady, la que rayó el metro, por ejemplo, ¿no? Pero al final Bueno, del ahí día... sí, muy mal. No, bueno, es que ese es el tema, rayar que el sí de repente te quemas, pero bueno, yo no sé a qué se dedique la chava que rayó el metro, a lo mejor es pintor, pero... Y no entendimos su arte. Exacto, y no puede ser. entendimos su arte, pero volviendo a la misma, entonces, nosotros en redes sociales sí tenemos derecho de bullear a la gente, pero cuando viene de regreso no es tan gracioso, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo que justo este tema del bullying grupal debería de, no sé si regularse, porque tampoco creo que sea por ahí la respuesta, pero como yo tengo varios ejemplos de personas que les han inventado cosas que les ha afectado de manera bien grave y resultó que ni siquiera eran ciertas, ¿no? Uno fue el caso que fue de los primeros de esta cultura de cancelación, que fue James Charles, que es un youtuber, para los que no conozcan, muy famoso, es maquillista, es un cuate, pues es un artista para el maquillaje. Ajá. Y entonces salió una chava que era como su mentora, que se llama Tati Westbrook, a decir que él era un acosador y no sé qué tanto, y resultó que no era cierto. O sea, después hasta la misma Tati grabó un video diciendo, ay, perdóname James, ¿no? Pero este video que ella lanzó y después que vino con todo este tema de la cultura de la cancelación, a él le costó 3 millones de seguidores, ¿no? Claro. Que para cualquiera que se dedique a ser youtuber, pues le pega, ¿no? Y le pega en su bolsillo y en su negocio y en su imagen y etcétera. Bueno, y que en el caso de este cuate, como dices, que tiene un negocio, pues no nada más te afecta en tus ingresos por influencer y lo que tú quieras, te afecta en los ingresos de tu negocio como tal. Claro, y contratos y demás que seguramente se vieron afectados, ¿no? Uno de los casos que a mí me ha impactado más fue el de un rockero que se llamaba Morbid, que era de death metal, que a él lo inculparon supuestamente en la muerte de una chava que se llamaba Elisa Lam en un el Hotel Cecil. Ajá, que ya hay hasta un documental en Netflix. Sí, bastante interesante el documental. Yo la verdad es que en algún momento me dieron ganas de conocer el hotel, ya la verdad es que ya no, menos porque está junto al Skid Row, pero bueno. Exacto. El punto es que a este cuate le inventan que él había sido el que había asesinado a esta chica. Bueno, pero por $40 la noche yo sí estoy considerando hospedarme en el Cecil. No, la verdad es que yo no. Creo que hay mejores opciones por el aeropuerto, pero el tema es que lo inculpan a Morbid y le hacen como un buleo y un acoso cibernético, ¿no? Al grado que dejó su carrera, dejó de hacer música, creo que tuvo un par de intentos de suicidio, o sea, al tipo le destrozaron la vida, ni siquiera vive en Estados Unidos, es más, ni siquiera estaba él en Estados Unidos cuando pasó esto porque él es mexicano. Mira, yo no sabía que era mexicano. Ajá, y entonces él estaba en México cuando se murió esta chica, o sea, ni siquiera es como que estaba en el mismo país, deja tú la ciudad, ¿no? Entonces sí es de los casos que más me ha impactado porque es como hasta dónde puede llegar la ignorancia de la gente, el bullying grupal, ¿no? Y el escudarte con que como ahora tienes acceso en Google a una cantidad de información, pues ya te sientes investigador, CSI, todólogo, Exacto. o sea, ya sabes de todos los temas porque te salen en Wikipedia, ¿no? Y ya con eso puedes hacerla de juez y parte, ¿no? Entonces esa es la parte que a mí me parece que está, pues, preocupante, ¿no? Y es que yo creo que el impacto social, como tú bien dices, puede llegar incluso a tener repercusiones más profundas, y ahí es donde empieza el tema de la relación tóxica, yo creo, de la cultura de la cancelación, que pareciera que en algunos escenarios se está afectando, como tú dices, la vida de una persona, ¿no? De un cantante, de un artista que
la gente los ve como millonarios y que a lo mejor si perdieron el contrato de una película, pues igual y no les afecta tanto. Eso es en la lógica de varios, ¿no? Que al final del día a ninguno de nosotros nos gusta perder un solo negocio, ¿no? A lo que sea que te dediques, Claro. no nos gusta perder un cliente, ¿no? Pero esa falta de empatía a la hora de lanzar críticas contra la gente, pues sí, la verdad es que es descontrolada. Ahora, adicional a eso, también está un hecho de que esta sensación de que la gente en masa tiene la razón contra una persona o un sistema establecido, pues también es parte de este asunto y del problema que vemos con el cancel culture, en el sentido de que de repente vemos efectos como el tirar estatuas de figuras históricas por alguna u otra razón, ¿no? El quitar la estatua de Colón, el quitar las estatuas de generales confederados en Estados Unidos y toda la onda, que al final del día son de las cosas que dicen, sí, pero es que eran esclavistas o eran asesinos, inciso A, inciso B, etcétera, etcétera, ¿no? Que nadie niega eso, o sea, hay que partir de ahí. Exactamente. O sea, no es que por no quitarlas se esté diciendo no lo hicieron o no cometieron estas pues atrocidades. Es o que lo ahí es sea, donde yo ¿no? creo que pero son parte de empieza la historia, la falta de ¿no? pragmatismo de la gente. Que primero que nada hay que entender el momento histórico en el que se erigió una estatua y la razón por la cual se le puso, ¿no? La segunda es, pues no hay personas perfectas en la historia, perdón, pero si ustedes creen que alguien es completamente inocente o santo, pues les tengo noticias, eso no sucede. Porque además, o sea, digo, yo tal vez estoy a favor de que las pongan en otro lugar, tal vez, ¿no? O sea, si A lo ya no se mejor. les quiere dar un lugar tan importante. Pero la otra es que también depende del contexto y de quién esté haciendo parte de este juicio, que ni siquiera lo es como tal, ¿no? O sea, por decir, como este linchamiento. Exacto. Porque pues habrá quien a lo mejor está a favor de los derechos LGBT y todavía hay muchas personas que no están a favor. Entonces, y que no lo estuviera, o sea, que muchas personas era la norma que no se estuviera a favor. Uh-huh. O los que están a favor o en contra del aborto. O sea, a lo que voy es, de acuerdo también a quien lo esté juzgando, ¿no? Es como los valores en los que se está erigiendo. No que esté bien la esclavitud, pues, pero no, en su momento fue legal. No es que haya estado bien. Pues, correcto. O sea, lo que voy es el contexto, ¿no? Nunca estuvo bien, pero hubo un momento en el que fue legal y que también, vamos a pensar en el caso de Colón, pues el tema de la calidad de persona que él haya sido no resta la importancia de que su llegada al continente americano es el principio de la conexión entre Asia y Europa. O sea, es ahí donde ya se empieza a establecer un puente de comercio, de desarrollo, lo que tú quieras, ¿no? Porque mucho nos podemos ufanar del avance de las culturas prehispánicas y lo que tú quieras y todo, pero la verdad es que pues sí estábamos muy atrás, y cuando digo estábamos es desde Alaska hasta la Patagonia. Mira, había un retraso cultural. Y viene el tema de, pues, y si hubiera, pues no hay manera de saber cómo esa hubiera es otra. sido. Así es. No, el hubiera, como diría alguna de mis ancestras, es para pendejos, ¿no? Entonces, es tiempo pendejo. Entonces, pero más allá de esto, ¿no? O sea, y de los contextos y demás, y de quién puede estar haciendo este juicio, que no necesariamente porque te avale la turba tienes razón, ¿no? O sea, inclusive ha habido linchamientos físicos de gente inocente, ¿no? Y aquí en este país hemos tenido varios, que no vamos a hablar de ello, pero también depende de en qué se estén enfocando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rapidísimo, ¿no? O sea, veía en un artículo de Facebook, ¿no? Que criticaban un programa de... La verdad no la he visto ni pienso verla, pero es una serie mexicana que sale en Netflix de... No sé, algo de la familia o de madre. Sí. No sé qué cosa, ¿no? Y entonces decían, no, es que está muy mal esta serie porque invita a la alienación parental y no sé qué, que... No lo dudo, la verdad es que no la he visto y como repito, no pienso verla. De acuerdo. Pero entonces me volteo y veo otros programas como La Rosa de Guadalupe o las novelas de Televisa y dices,
o sea, a ver, están criticando esto, pero entonces no ven la tele abierta. es O sea, que- este segmento de la población que está criticando a Ludvika Paleta, por ejemplo, No, ¿no? pero además eso es lo peor del caso. No ve la televisión que ve la gran masa de los mexicanos en este país, porque ya se hubieran escandalizado el No, triple. es que ¿no? eso, yo creo que ahí es por lo ver peor ese del contenido. caso, que sí lo ven. O sea, de verdad, la gente que hace estas críticas No lo está... sé. No, espera, ¿Sí? ahí te va. ¿Crees que sí lo vean? Es que ese es el asunto. O sea, yo puedo pronunciarme en contra de este programa que no tiene valores familiares y lo que tú quieras, etcétera. Pero sí veo la telenovela del Canal 2, donde, pues yo qué sé, hay Sí, hay violencia. violencia y toda la gritos, onda, porque no sé etcétera. por qué en todas las O- novelas gritan, ¿no? o se exacto, ¿no? Entonces las novelas sobreactúan. O fomento que vean el Víctor y este tipo de personajes que lo único que hacen es demostrar la parte de falta de cultura de México. Y Claro. eso, Y pues, de clasismo y de exacto, y que machismo fomentan y de el muchas clasismo y cosas, todas estas ¿no? circunstancias. Y entonces Claro. eso no me molesta. Es lo que dicen. Ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿dónde está tu compás moral? O sea, Pues, tu la doble brújula moral. la doble moral, o sea, O triple moral. sí, en este país tenemos tanta moral que tenemos triple, ¿no? Exacto, o sea, sí voy a criticar, insisto, el tema de el trato injusto a las mujeres y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero qué bonitas son las canciones de reggaetón, o deja de eso, o sea, canciones de música tropical. Ay, hay unas canciones que yo digo, Dios santísimo. Por eso, Ay, mira que no soy espantada ni persona. exacto, y yo tampoco Pero sí me hay persino canciones y que cada digo, quien sus perversiones, no, pero o sea, simplemente porque no rima, o sea, no, deja de eso, sino porque que tiene simplemente, una pésima calidad musical. o sea, No, pero de verdad olvídate degradantes, de chavas, degradantes, ¿eh? claro que son degradantes, o sea, olvida chavas adolescentes, señoras de familia, cantando todo pulmón, felices los cuatro, y entonces son de las cosas que dices, oye, perdón, pero culturalmente eso también está pasando un mensaje. Ah, pero a ver tú, feliz los cuatro con exacto, la y amante oye, de tu fíjate, marido. fíjate que te tengo una noticia de que tu marido, hay una razón por la que no ha regresado de viaje, ¿no? O tu marido ya se enteró de tu galán, que eso también llega a Claro, suceder. también. Entonces, sí, es el tipo de cosas de la doble y triple moral que tenemos, Claro. que también dices, a ver, ¿quién soy yo para estar seguro de lo que sucedió? A la gente se le olvida comúnmente que hay tres verdades, lo que uno dice, lo que dice el otro lado y lo que realmente sucedió. Y en la mayoría de los casos no tenemos acceso a lo que realmente sucedió, solo a lo que nos contaron. Y entonces tienes que poner en cierta tela de duda, en decir, ok, muéstrame evidencia, demuéstrame que esto es cierto, y entonces empezaré a formarme un juicio para mí mismo. Porque para emitir un juicio hacia afuera, pues tendría yo que ser una autoridad en el tema. Y repito, ¿no? El tema o mi tema no es darle carta blanca a que la gente haga lo que quiera y que anden por ahí delincuentes, acosadores y demás. O sea, sí creo que es muy importante alzar la voz y demás, pero también ha habido casos donde, o sea, lo que te decía de este cuate del Morbid, ¿no? Que lo acusaron de asesino. Está grave, o sea, imagínate todos los días que recibía no sé cuántos cientos o miles de mensajes diciéndole eres un asesino y el cuate, o sea, ni siquiera sabía al principio de qué chingados le estaban hablando, porque, Por ejemplo. o sea, él ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando ocurrió todo esto. Pues sí. ¿no? Entonces, sí me parece que es importante tener como todos los elementos antes de acusar a alguien y acabar con la carrera o la vida o la tranquilidad de alguien sin saber, ¿no? O sea, sobre todo si eres como parte del, como dicen, subirte al tren del mame, ¿no? Y hacer este bullying grupal, ¿no? O sea, una Claro. cosa es que hayas tú sido como el afectado directo y otra cosa es que ni conoces a ninguna de ambas partes y ya te subes en esta cultura de la cancelación. Exacto. Y bueno, y también la otra es de que, como te digo, como en muchos otros casos de las redes sociales, esta gente que, pues como dice la expresión, se sube al tren del mame, no ve hasta dónde llega el tren. Y ese es parte del problema, que en todos estos movimientos sociales de poquitas o de muchas personas,
de repente se pierde la noción de a dónde estamos llegando y cuál puede ser el resultado de seguir con estas conductas. Por ejemplo, este tema, como tú dijiste, de J.K. Rowling. O hoy en día en Estados Unidos están también boicoteando libros del Dr. Seuss. Disney está quitando películas que puedan tener cierto contenido racial, como Los Aristogatos. O quitaron la de Lo que el viento se llevó, ¿no? Por exacto. poner temas racistas. Que sí, pues, o sea, nadie dice que no. Pues es que ese es el tema, pero... que es donde dices, bueno, yo considero que una cosa es reconocer que hubo un tiempo donde no era relevante el ser políticamente incorrecto, porque también creo que hoy se exagera con lo de ser políticamente correcto, pero fuera de eso, híjole, es que hay que reconocer los términos línea, históricos. ¿no? Es tan delgada la línea que yo creo que la cruzamos varias veces, ¿no? Sí, pero hoy en día, a lo mejor hoy es un poquito más complicado ver el tema, pero yo a lo que me refiero es, como decía en el caso de Colón, en el contexto histórico, los barcos de esa era no funcionaban sin gente. O sea, necesitabas, primero que nada, una banda de, que hoy los vemos como marineros, pero la verdad es que eran una banda de forajidos que no podían conseguir chamba de alguna otra cosa en la mayoría de los casos, y que muchos eran criminales que estaban buscando huir de donde estaban, y su mejor manera era subirse a un barco. Entonces ahí ya pones en contexto. Yo creo que si yo hubiera vivido en esa época hubiera sido pirata. A lo mejor. Y luego tenemos que diferenciar entre lo que era la conducta de las personas y lo que lograron. Y entonces ahí es donde también entra el tema a la hora de que... Pero es que ahí está como el tema de, y entonces el fin no justifica o sí justifica los medios. Eso es lo que hay que... O sea, el único juez para eso es la historia. Al final del día es cuando tú dices, oye, es que para poder construir el Empire State, hubo que utilizar una fuerza de tantos obreros y hubo tantos accidentes y toda la onda. Y al final del día son de las cosas que dices, pues no, nunca es bonito, pero pues si no progresa la humanidad. Nosotros hemos pasado por una conquista, por una independencia, por una revolución, y en todo ese inter hubo personajes históricos de diferentes colores y sabores, y entonces tenemos la estatua de Cuauhtémoc, ¿no? Si tú me vas a decir que Cuauhtémoc era una buena persona y que nunca actuó de forma déspota contra alguien de su pueblo, o sea, perdón, pero es difícil de creerlo. Exacto, y que nunca a lo mejor a la gente se le olvida que los aztecas tenían cierto grado de canibalismo a la hora de las ceremonias. Pues es que no había cerditos, y entonces, ¿qué? Vacas, entonces ya quitamos la estatua de Cuauhtémoc también. O sea, no se puede ser así. Tenemos que reconocer la historia, el periodo histórico en el que sucedían las cosas. Bueno, las guerras floridas de la época de los aztecas, pues por supuesto que eran a causa de los reyes. Entonces, ¿qué? Ya los quitamos también, ¿no? O sea, no hay que olvidar que nosotros también fuimos una cultura, nosotros los aztecas, chilangos, fuimos una cultura de conquista también. O sea, también se mataba gente, también se ganaba territorio con violencia. Entonces ya borramos la historia, no pasó. Yo, bueno, a mí, tú sabes que me gusta mucho la historia, y yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo de vista es que de la historia hay que aprender, ¿no? Entonces, así como hemos evolucionado, ¿no? Así es. Y ya no me como a mi vecino cuando me cae mal, ¿no? O cuando... A menos de que seas Hannibal Lecter. No, ya hemos evolucionado en ciertos aspectos, inclusive sociales y demás. Y seguimos evolucionando. Y como en algún momento lo platicábamos, o sea, como que avanzas tantito y luego retrocedes, y es como parte de cómo se van fundando estos pactos sociales. Lo que a mí me parece que es preocupante, o bueno, no preocupante, pero puede ser peligroso este tema de la cultura de la cancelación es, como decía, por un lado este bullying grupal sin control, ¿no? Y sin a veces fundamento, muchas veces sin fundamento, y la otra que también para mí puede llegar a ser un ataque a la libertad de expresión. Yo también lo considero. Y a la historia. Exacto, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy el primero en decir que desafortunadamente yo tengo que permitir
opiniones con las que no estoy de acuerdo. Y puedo Claro. discutirlas, y puedo debatirlas, y puedo, ahora sí que tirarlas las veces que tenga que hacerlo, pero no por eso puedo callarlas. Y no porque yo diga que es moralmente correcto ni nada por el estilo, sino porque sí considero que así como el regalo más grande de la ciencia es estar consciente de la ignorancia y de lo que no sabes para que entonces lo investigues, pues el regalo más grande que puedes tener en tus opiniones es encontrarte con una posición que te cuestione y que te haga tener que reforzar tu posición. Y que te haga pensar o que te haga, como tú dices, o sea, Evaluar si reforzarlo estás en lo y decir, correcto. no, sí creo tener los fundamentos para opinar así. O Y si no porque tengo que trabajar en eso ellos. es lo que a mí me dan mis creencias, ¿no? Hasta allá me da. Y entonces ese es el tema, que a la hora de que empieza esta cultura de la cancelación y que ya no vamos a escuchar tales voces y que vamos a borrar tales libros, vamos a prohibirlos y vamos a tal autor ya no le vamos a permitir escribir. Solo los de Pablo Coelho, por favor. No, bueno. ¿Y los de qué? Carlos Cuauhtémoc. Ay, por favor, eso sí quémenlos, los de Carlos Cuauhtémoc. No, no, ¿Sabes cuál se nos ha Carlos olvidado? Cuauhtémoc Sánchez. Que hace Qué mucho horror. que no le tiramos nada al buen Cornejo, ¿no? Qué bárbaro. Ay, es una joya. Pero bueno, no, el caso es precisamente ese, que Pero si no, es, ¿de quién nos burlaríamos? A ver, no, si no bueno, existieran, pero imagínate. precisamente ese es el punto. Y más importante aún, a la gente, a la hora de que se pone su armadura de paladín en defensa del multiculturalismo y la diversidad y cosas por el estilo, tienden a olvidar que el ser tan totalitario en este tipo de cuestiones te lleva a conductas que ya han sucedido antes. La biblioteca, Hitler. antes de eso, la biblioteca de Alejandría se quemó precisamente por situaciones similares. O sea, no fue Imagínate todo ni lo que se siquiera perdió una ahí. guerra abierta. Fue gente que determinó que ese conocimiento Terrible. había que destruirlo. ¿Por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. Como tú bien dices, más adelante, previo a la Segunda Guerra Mundial, o durante también, porque fue una práctica que duró varios años, quemar libros que, sí, cuando hacemos comparaciones, la gente se lleva la mano al pecho y todo cuando le dices, es que conducta como la que tú estás haciendo es equivalente a los nazis. Pues no, o sea, en el momento en el que te dedicas a callar la voz de alguien, en lugar de decir, pues tú di lo que quieras y yo voy a defender mi punto, en ese momento estás siendo fascista, estás Claro. pasándote de lanza y estás tratando de acallar una voz que puede estar equivocada hasta la calle de enfrente. Por más liberal que creas que es tu idea, ¿eh? Exacto. Y ahí es donde dices, pues tiene su derecho de expresarlo. Claro. Y mi trabajo es hacer todo lo necesario para asegurarme de que la gente se informe y se dé cuenta de que esa opinión es incorrecta o loca o está mal o lo que tú quieras. Si la gente decide comprárselo, pues también es parte del problema cultural de personas mal informadas y todo. Pero de eso a censurar ya es demasiado, es muy lejano, porque entonces, ¿quién decide lo que se censura y lo que no? O sea, ¿quién realmente tiene toda la verdad como para decir, tú sí puedes hablar, tú no, tú sí, tú no, tú sí? ¿Cómo se regula este tema? Es que ese es el ¿No? punto, Y regularlo no creo que sea lo correcto. yo creo que cambiar la historia o tener como estas negaciones a... Escribirla, Pues sí, reescribirla. O sea, yo creo que le resta importancia a lo que hemos logrado. O sea, por ejemplo, el borrar que haya habido como estos personajes que fueron esclavistas, yo creo que le resta a los movimientos que lograron que esto ya no sea así. sin duda. O, por ejemplo, cuando no se habla de estos temas de los movimientos feministas y demás, se le resta importancia a las cosas que se han logrado, ¿no? Por ejemplo. Hace 100 años las mujeres no podíamos votar en este país y en la mayoría de los países, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, el que yo no reconozca que antes no era así, ¿no? O que inclusive mis abuelas vivieron en un mundo diferente y entienda ese contexto, lo único que va a hacer es que yo le reste importancia a la lucha que llevaron muchas mujeres a lo largo de los años. Y por poner un ejemplo, ¿no? Pero puede haber muchos. Entonces, y ahí viene la otra parte de la cultura de la cancelación. ¿Qué pasa con los artistas, con las
como tú dices, como con los logros, ¿no? Científicos, artísticos, culturales, políticos, etcétera, que han tenido algunas personas, se les quitan esos logros. O los dejas de usar. Fueron malas personas, los dejas de usar. Es que ese es parte del ¿no? tema, ¿no? Que entonces, como ese es el caso, la persona y la obra. Si los nazis fueron los que desarrollaron los cohetes y las primeras turbinas funcionales y todo, y ellos eran tan malos y todo, entonces no vamos a usar turbinas, porque las inventaron ellos. O a lo mejor no vamos a utilizar pólvora, porque la utilizaron los chinos, que eran un imperio muy brutal, y entonces así nos vamos. O sea, no se puede. Primero que nada hay que darle reconocimiento a cada persona y a cada cultura por su creación. Y la segunda es, hay que reconocer y tomar la parte que sirve. De ahí la expresión de que estamos parados en hombros de gigantes. Hay que utilizar lo que ya se desarrolló culturalmente, científicamente, médicamente, tomar lo bueno y dejar de lado lo malo, ¿no? Como cuando la gente dice, es que se han perdido las costumbres en México. Ah, perfecto, entonces vamos a regresar a sacrificar vírgenes arriba de la pirámide, ¿no? No tan atrás. No, pero es que no es tan atrás, es lo mismo. O sea, ¿quién decide qué sí y qué no? Claro. O sea, tenemos que actuar de forma coherente. Ahora, que a veces el sistema no funciona como quisiéramos, porque a lo mejor estamos pidiendo justicia por gente que desapareció o por alguien que mataron, etcétera, y el sistema no está funcionando y no nos está dando resultados. Pues sí, tenemos que pedirle al sistema y hacer que cambie a la posición correcta, pero no podemos tomar la mentalidad de turba, porque así era como colgaban a gente en los árboles. Y así fue como mataron a las brujas de Salem. Exacto, por ejemplo. y así quemaron a las brujas de Salem. Y así, o sea, la ignorancia y el seguir a la masa de la gente normalmente no termina en nada bueno. Y decías algo muy importante ahorita, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿estás haciendo esto para qué? ¿No? Exacto, ¿cuál es tu objetivo ulterior? Lo platicábamos hace rato, con la manifestación de los ciclistas en la Ciudad de México. Que no nos vamos a meter contra los ciclistas. O sea, bueno, yo el día que quieras, pero... Es por poner un ejemplo. Yo soy ciclista, ¿no? Y aún así no estoy de acuerdo con un par de cosas que hacen, como esto, hacer una manifestación en viernes, en la noche, ¿no? Sí, bueno, las condiciones de las manifestaciones... Pues porque es peligroso también si andas en bici en la noche. Claro, pero... En fin, el punto es que, o sea, hay muchos ya movimientos como o este tipo de reclamos, ¿no? Que se hacen de exigencias. Grupales, sobre todo en las redes sociales, pero que no hay bueno, ok, sale, me siento, te escucho. ¿Qué quieres? Ajá. O sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Cómo resuelvo tu necesidad? O sea, esto lo estás haciendo para que qué, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, no sé, vemos las manifestaciones de los 60 por la paz. Pues lo que pedían es que se acabara la guerra, pues ¿no? Sí. O sea, era como una petición muy específica y clara. Ajá. Hoy hay muchos movimientos en esta cultura y de lo la mismo pide cancelación. Miss Universo, ¿no? Pero ves, no estaba tan mal. Por eso Lupita Jones ahora Exacto. es candidato. no, por eso. Su proyecto de gobierno es el mejor de todos. Porque quiere la paz mundial. Okay. No la había pensado así, mira. No. A ver, ella ha controlado mujeres bulímicas durante años. Yo creo que puede controlar un gobierno. Sí, Pero, es broma. Sí puede con un ayuntamiento. Bueno, el punto es que el tema es, ¿qué es lo que estás pidiendo? O sea, ¿cuál es tu reclamo? O sea, estás haciendo todo este bullying contra una persona, ¿qué es lo que estás pidiendo? Te firmo el cheque. ¿Qué le pongo? ¿Qué? ¿No? O sea, como estos que acusaron a Morbid, ¿no? De ser asesino. ¿Y luego qué? O sea, lo acusaron, lo acosaron. ¿Te vas a retractar cuando demostremos que no era el asesino? ¿Y luego qué? Exacto, sí. Y es que yo creo que es parte del tema. Hoy en día, la mayor parte de la gente, y a veces a lo mejor nosotros mismos, yo espero que no, pero agarra la bandera de una causa de forma individual. Y olvidamos que todo lo que se persigue tiene que ser de forma colectiva. Volvemos al punto. En el caso, por ejemplo,
por así decírtelo, de que hoy es el mes de el cáncer en, yo qué sé, en el colon o whatever. Y entonces el listón de tal color, y el listón rojo para esto, y el listón azul para tal otra cosa, y el listón amarillo para... A ver, o sea, en buena onda, pues vamos a enfocarnos en tratar de resolver las enfermedades que se pueden resolver al momento. Y a lo mejor en esa lista, o sea, no a lo mejor, en esa lista están todas las enfermedades que tenemos presentes hoy en día y que son mal negocio para el mundo. O sea, olvídense de teorías de conspiración y todo. Estamos buscando, bueno, los científicos, no yo, se están buscando curas para todo. O sea, hasta para la gripa, hasta para la cruda se buscan curas. Hay unos remedios muy buenos. No remedios, curas científicamente probadas. Pero el tema es, no todo se puede. O sea, no todo se puede y no todo llega rápido. Pero pues, está en la búsqueda constante. Entonces cuando dices, no, es que hay que donar para este tipo de enfermedad o este otro tipo de enfermedad, normalmente lo hacemos porque es algo que nos pegó cerca, porque es alguien de mi familia que padeció de esta enfermedad. O conocí a alguien. O conocí a alguien que padeció de esta enfermedad, o vi un hospital y pues me llamó la atención esta parte, ¿no? Y no está mal, pero la verdad es que estamos atacando síntomas cuando hay que atacar la causa. En el caso de las bicicletas, en el caso de la violencia intrafamiliar, en todos estos casos, lo que tenemos que fijarnos es en las fallas sistémicas que hay, en la impartición de justicia, en el sistema de gobierno que tenemos. Eso es lo que hay que resolver, eso es a lo que tenemos que enfocarnos. No al reglamento de manejo, no a la cultura de las personas que manejan. Primero vámonos con lo crudo, con lo que sí es medible. Y ahí yo creo que podemos empezar a resolver alguna cosa. Te decía, yo creo que para todo hay que ver el contexto de las cosas y cómo se dan, ¿no? O sea, lo que platicábamos antes de empezar a grabar el podcast de los ciclistas, que te decía, pues es que una de las principales causas de muerte en México son los accidentes automovilísticos. Entonces, el hecho de que tú te subas a una bicicleta... Es que hay muchas mujeres manejando. Cállate. Pero el hecho de que tú te subes una bicicleta, a un Uber, a una combi o lo que sea, o que estés caminando auto, cerca del arroyo, tienes una alta probabilidad de sufrir un accidente. sí. Y puede ser un accidente mortal. El tema es, justo como tú dices, la impartición de la justicia, la reparación de daños, en fin, que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Sí, que muchos de los accidentes, o sea, empecemos porque gran parte de la imprudencia de conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, repartidores, whatever, empieza por la falta de repercusiones legales efectivas, ¿no? En el sentido de que pues todos sabemos que igual ibas al MP y lo que tú quieras y todo, pero muchas veces yo soy del club, dices, bueno, me paso un alto y me pasan la multa, ¿no? Pero en realidad el tema de la impartición de justicia, donde empieza a fallar, es en ese sentido de decir, yo ya me estoy dando cuenta de que tú estás siendo irresponsable al manejar y por lo tanto voy a empezar a tomar acciones. Y entonces pueden ser acciones de restricción de movimiento o de que te empiecen a cobrar más caro el seguro, lo que tú quieras, como se aplica en otros países. O que te quiten la licencia. Y todo, ¿no? Pero precisamente ese es el tema. Como siempre hay la opción de las mordidas y cosas por el estilo, pues es ahí donde empieza a dañarse. Y eso es lo que yo creo que puede empezar a resolver varias cosas, ¿no? El buscar que se garantice valga la redundancia, una justa impartición de justicia, creo que es lo que todos estamos buscando. Ciclistas, peatones, conductores. Claro, y en la medida en que estos delitos, el que sea de los que hemos estado hablando, sean realmente perseguidos de manera adecuada, y no nada más en México, sino en otros países, ¿no? Pues obviamente ya no va a ser necesario este bullying grupal, ¿no? Porque entonces hay una entidad que va a tomar orden, ¿no? Pues sí, y a lo mejor también, bueno,
ahora sí que tratando de separar las cosas. Por un lado, sí, tenemos que buscar que las soluciones sean de raíz. Vamos, cambiar o hacer lo posible porque se cambie el sistema en el punto donde se necesita y no nada más en donde yo quiero. Y por el otro lado, que esa sería la mejora, por ejemplo, del sistema de justicia, etcétera. Y por el otro lado también, a nivel cultural, pues sí, el promover entre nosotros mismos, en nuestra familia, a nuestros hijos, el tema de decir, antes de que hables mal de alguien, ¿tienes algún fundamento? ¿Tú tienes algún fundamento? Es que leí tal cosa, es que dijeron tal cosa, por eso, pero tú lo sabes, tú tienes esa... ¿Te consta? Exacto, te consta, tú tienes el fundamento y fuera de temas de redes sociales y de gente famosa, también a nivel personal, antes de compartir el chisme de la oficina o antes de hablar mal de tu prima que a lo mejor anda de fiesta en fiesta antes de la pandemia o durante la pandemia, pues también el tema de tener la Pandemia, certeza. sí pueden hablar mal de ella, por favor. Exacto. No, no es cierto. Y el tema de tener la certeza de lo que estamos diciendo, porque Claro. es muy fácil difamar y eso ya no se quita. Y cuando nos pasa a nosotros, cuando le pasa a una persona de que alguien habla mal de ti y a causa de eso empiezas a tener problemas sociales, laborales o lo que sea, no es nada gracioso. Y sobre todo cuando pues no es algo que hiciste, ¿no? Ahora sí que cuando uno lo tachan de borracho y sabe que es borracho, pues no tienes problema, ¿no? Porque ese sí soy yo. Pero cuando te acusan de algo que no hiciste, ahí ya deja de ser entretenido. Cuando estás Oye, en como lado el caso, de la mira. ya hablaremos de las teorías de conspiración, pero ya como para cerrar el tema, ¿no? Este caso de Pizzagate, ¿no? Que se volvió tan viral, ¿no? Sí, Y hasta un tipo fue a la pizzería, ¿no? Según liberar a los niños que estaban en el sótano de la pizzería y no exactamente. tenía sótano, Exacto. ¿no? Sí. Y ese es el tema, que es muy fácil seguir la corriente. Eso es lo más fácil de todo. Lo difícil es analizar, evaluar y decidir. Pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy, Monch? Que hay que ser un poquito más inteligentes, hay que dejar que la historia quede como historia y no se unan al tren del mame cuando quieran linchar a alguien en redes, primero piénsenlo dos veces. Sí. Hay que aprender de la historia, yo creo.